Y hoy en Spanish Colombiano les voy a contar por qué deben parar de decir estoy bien y 10 alternativas para esta frase. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, a mi podcast y seguirme en Instagram para obtener más contenido gratuito en español. Adicionalmente, recuerden que se pueden inscribir gratuitamente al club de conversación y también tener clases privadas conmigo. En la descripción pueden encontrar el enlace a estos sitios. Ahora sí, empecemos. Ruédela, Carlos. Bueno, ustedes cuando yo tengo clases o cuando les estoy ayudando a mejorar su español y les pregunto cómo están, la respuesta más común es estoy bien, la cual no está mal. En español nosotros entendemos si ustedes dicen estoy bien. Sin embargo, si ustedes quieren hablar de una manera más natural, más real, más como nosotros los nativos hablamos, les voy a enseñar 10 alternativas para esta frase. También recuerden que dependiendo de la persona, el estado de ánimo, esta respuesta puede ser diferente. Por eso vamos a utilizar un escalafón de 1 a 5, siendo 1 están mal y siendo 5 están excelente, todo está muy bien. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Si ustedes se sienten mal porque tuvieron un accidente, les pasó algo malo y en el escalafón de 1 a 5 se sienten un 2, lo que deben utilizar es regular. Repitan después de mí, regular, regular. Ejemplo, Jorge, ¿cómo estás? "Mm, estoy regular, regular, estoy regular". Ahora su turno. ¿Cómo estás? Regular, regular. Vamos con la segunda alternativa. En la segunda alternativa, si ustedes también se sienten como que se les perdió el perro y no lo encuentran, y en el escalafón de 1 a 5 se sienten un 2, ustedes deben usar más o menos, más o menos, o el slang mazo, mazo. Ejemplo, Jorge, ¿cómo estás? "Mm, más o menos, más o menos. Se me perdió el perro y no lo encuentro. Estoy más o menos". Ejemplo 2. Jorge, ¿cómo estás? "Mm, mazo. Se me perdió el perro y no lo encuentro". Vamos con la alternativa número 3. Si ustedes perdieron el examen y les tocó repetir el semestre o repetir el curso que están haciendo y en el escalafón de 1 a 5 se sienten un 2, la frase que deben utilizar es no tan bien como usted. No tan bien como usted. No tan bien como usted. Ejemplo, Jorge, ¿cómo estás? No tan bien como usted. Perdí el examen y me toca repetir el semestre. Su turno. ¿Cómo están? No tan bien como usted. No tan bien como usted. Vamos con la alternativa número 4. Digamos que ustedes están normal, no ha pasado nada malo, simplemente están un poco aburridos
están un poco desdichados y en el escalafón de 1 a 5 se sienten un 3, la frase que deben utilizar es ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ejemplo, Jorge, ¿cómo estás? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahora su turno. ¿Cómo estás? Ahí vamos, ahí vamos. Vamos con la número 5. La número 5 es muy bonita porque la solía decir mi papá. Si ustedes se sienten cansados después de trabajar, han trabajado mucho y llegan a la casa, y en el escalafón de 1 a 5 se sienten un 3, la frase que deben utilizar, y esta estoy seguro que no la han escuchado antes, es ahí en la lucha, ahí en la lucha, ahí en la lucha. Ejemplo, Jorge, ¿cómo estás? Ahí en la lucha, ahí en la lucha. Es parecida a ahí vamos, pero esta lo que quiere mostrar es que usted está trabajando muy duro y está cansado de trabajar, está luchando. Por eso se dice ahí en la lucha, ahí en la lucha. Su turno. ¿Cómo estás? Muy bien, ahí en la lucha, ahí en la lucha. Vamos con la número 6. La número 6 es si por ejemplo te sientes normal, que no ha pasado nada y en el escalafón de 1 a 3 te sientes, perdón, de 1 a 5 te sientes un 3. La palabra que debes usar es, la frase que debes utilizar es bien, no me puedo quejar. Bien, no me puedo quejar. Ejemplo, Jorge, ¿cómo estás? Bien, no me puedo quejar. Bien, no me puedo quejar. Ahora su turno. ¿Cómo estás? Bien, no me puedo quejar. Muy bien. Vamos con la séptima alternativa para decir estoy bien. Esta creo que tampoco la han escuchado. Es autóctona de Colombia. Y si ustedes tienen problemas pequeños, por ejemplo, que se les olvidó pagar la luz y se quedaron sin luz, o se les quemó la torta en el horno, esta la usa mi mamá mucho. En el escalafón de 1 a 5 es un 3. Ustedes deben utilizar la frase bien para no preocuparlo. Jorge, ¿cómo estás? Bien para no preocuparlo. Si es un hombre, si el que pregunta es una mujer, bien para no preocuparla. Jorge, ¿cómo estás? Bien para no preocuparla. Esta frase tiene una parte que podemos hacer más corta y es el para. Sería bien para no preocuparla, pero cuando la decimos rápido hay una contracción del para, se convierte en pa. Entonces, si quieren sonar más natural, deben decir bien para no preocuparla, bien para no preocuparla, bien para no preocuparla. Ahora su turno. ¿Cómo están? Bien para no preocuparlo. Muy bien, muy bien. Ya casi vamos a terminar. Últimas dos. Esta es una de mis favoritas y se la recomiendo para que la guarden en su repertorio. Número 8. Si ustedes se sienten de 1 a 5, se sienten un 4, es decir, están bien, ustedes deben utilizar
La frase, todo bien, todo bien. Jorge, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Y aquí es donde viene la pimientica, el picante de esta respuesta, lo que la hace colombiana. Ustedes deben decir, todo bien como el pibe, todo bien como el pibe. Jorge, ¿cómo estás? Todo bien como el pibe. ¿Quién es el pibe? Un paréntesis ahí. El pibe es un jugador de fútbol colombiano de la época de los 90. Es el jugador que tiene los rizos rubios, el pibe Valderrama. Y él era muy famoso porque siempre cuando le preguntaban cómo estaba, él decía, todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Y de ahí proviene la respuesta, todo bien como el pibe. Entonces, si les preguntan cómo están y se sienten bien y quieren sonar a lo colombiano, ustedes deben decir, todo bien como el pibe. Todo bien como el pibe. Bueno, vamos aquí con la próxima. Si ustedes son positivos, están enamorados de la vida, se sienten de 1 a 5, un 5 y quieren expresar su positivismo, la frase que deben utilizar es excelente. Excelente. Jorge, ¿cómo estás? Excelente. Y si la quieren colocar mucho mejor, ustedes dicen excelente y mejorando. Excelente y mejorando. Jorge, ¿cómo estás? Excelente y mejorando. Excelente y mejorando. Ahora su turno. ¿Cómo estás? Excelente y mejorando. Para finalizar, vamos con la última. La última es si tú crees que la vida es perfecta, que nada te falta, estás feliz con tu familia, con tu ser, con el mundo. La frase que debes utilizar es no podría estar mejor. No podría estar mejor. Jorge, ¿cómo estás? No podría estar mejor. No podría estar mejor. No podría estar mejor. Ahora su turno. ¿Cómo estás? No podría estar mejor. Bueno, muchachos, para recapitular, yo sé que son muchas alternativas, pero les voy a decir mi top 3. Apréndanse en estas 3. Si se sienten regular o de 1 a 5 se sienten 2, digan regular. ¿Cómo estás? Regular. Si te sientes bien, en vez de decir estoy bien y te sientes un 4, di estoy bien. Estoy bien. Y si te sientes muy muy bien, de 1 a 5 te sientes un 5, di estoy excelente. Excelente. Recuerden, regular, todo bien y excelente. Y si le quieren colocar un poco de colombianismo, digan todo bien como el pibe y excelente y mejorando. Ahora que saben estas alternativas de cómo decir estoy bien, lo que tú debes hacer es irte a este video donde te cuento las únicas aplicaciones que necesitas para aprender español. Dale clic aquí. Nos vemos aquí.